Buen día tengan todos ustedes. Una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en Fortaleciendo Nuestra Fe. Estamos en la emisión número 50 y de antemano agradecemos por acompañarnos en todas estas emisiones. Hoy finalizamos nuestra serie de meditaciones sobre la Biblia y el coronavirus. En esta parte final, la número 16, vamos a considerar el pasaje de Amós capítulo 4, versículo del 6 al 13. Aquí se nos presenta una crisis en el pueblo de Israel que guarda un paralelo con la crisis que vivimos actualmente por el coronavirus. Amós 4, versículo 6 en delante dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, y con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta es una historia no solo del pueblo de Israel en los tiempos de Amós. Es una historia que de alguna manera todos hemos vivido. Una historia que tiene 5 características. Número 1. Es una historia de separación. Una historia donde hemos estado alejados de Dios. La frase que más se repite en ese pasaje es: no os volvisteis a mí. Dios hace hincapié en que estamos separados de Él. Este nunca fue nuestro diseño original. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Sin embargo, la humanidad a través de toda su historia ha permanecido alejada de Dios por causa del pecado. No solo el pueblo de Israel manifestó separación de Dios a través de varios siglos por su idolatría. La verdad es que Israel es solo un reflejo, un ejemplo de toda la humanidad. Cuando leemos en Romanos 3, que dice que todos nos hemos descarriado, nos hemos separado de Dios y de su gloria. De hecho, eso es lo que quiere decir la palabra destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. No solo es una historia de separación, donde ahorita no podemos ver a los seres queridos de manera física, donde sentimos el dolor de estar separados de los seres queridos. También es una historia de sufrimiento, porque todas las separaciones son dolorosas. Hoy sufrimos la separación física de nuestros seres queridos. El teléfono, las redes sociales y las videollamadas no sustituyen la hermosa cercanía física con nuestros seres queridos. Algunos lamentablemente
han perdido seres queridos por fallecer de COVID-19. Estamos viviendo separaciones dolorosas. Pues aquí vemos a Israel viviendo una separación llena de sufrimiento, con 6 consecuencias dolorosas que podemos resumir en hambre, sequía, sed, plagas, mortandad y destrucción. Como vimos en la meditación número 3 de esta serie sobre el coronavirus, el sufrimiento que llevamos es una consecuencia de nuestro pecado. Número 3 es una historia de necedad. El pueblo de Israel insistió en su pecado. El profeta Amós hizo su labor entre el 765 y el 750 a.C. Para ese entonces, el pueblo de Israel tenía más de 700 años de haber salido de Egipto. Y durante el tiempo de los jueces y de los reyes, el pueblo de Israel fue obstinado en su pecado y su idolatría. Es por eso que en el pasaje 5 veces se repite la frase: no os volvisteis a mí. A pesar de los 6 castigos enviados por Dios, hambruna, sequía, sed, plaga, guerras y destrucción, el pueblo de Israel insistía neciamente en estar apartado de Dios. Todos deberíamos de preguntarnos aquí: ¿soy yo acaso una persona necia? ¿Una persona terca? ¿Cómo te ven los demás, aquellos que mejor te conocen? ¿Cuál es ese pecado favorito y constante que realmente nos hace ver como necios delante de Dios? O tal vez tú seas alguien que no cree en la Biblia y Jesús. ¿Por qué sigues insistiendo en vivir tu vida a tu manera, cuando el pecado te está destruyendo y huyes de la única salvación del pecado destructor, que es Jesús? Número 4. Es también una historia de un llamado insistente. Dios no se quedó cruzado de brazos. Él siguió insistiendo, siguió llamando. Debemos de entender que detrás de cada uno de los 6 castigos, la intención de Dios detrás del sufrimiento es que volvamos a Él. ¿Acaso no puedes escuchar el llamado de Dios que es insistente? Por ejemplo, ¿no ves que Dios te levanta todos los días y que te sustenta con su poder? ¿No ves cómo el sol, la luna, las estrellas, la hermosa tierra y toda la creación anuncian la obra de sus manos? ¿No ves cómo Dios insiste en llamarte a través del amor, la constancia, la lealtad y el trabajo de tus seres queridos para contigo? ¿Acaso no vemos cómo Dios nos llama insistentemente a través de la bendición de tener un esposo, una esposa, hijos, padres, amigos y hermanos en Cristo? ¿No escuchamos cómo Dios nos habla a través de la bendición de tener bienes, pocos o muchos? De la comida que nos proporciona constantemente, a veces sin que nos demos cuenta. ¿O acaso no escuchamos cómo Dios insiste en hablarnos cada vez que abrimos su palabra? ¿Cómo obra en nosotros a través de la oración? Escuchamos a Dios cuando vamos al templo y escuchamos su palabra a través de los mensajes que se nos dirigen. La lista podría seguir y seguir. Si Dios sigue llamándonos insistentemente, ¿cuál es el propósito? El propósito es que finalmente, después de tener una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de necedad y una historia de llamado insistente, tengamos aquí una historia de un encuentro final. Amós 4:12 dice:
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todo ser humano, invariablemente, va a ir al encuentro de Dios. Pero de nuestra respuesta al llamado de Dios va a depender el resultado de este encuentro. Si la respuesta al llamado es arrepentimiento, el reencuentro será maravilloso, lleno de bendición y vida eterna. Pero si la respuesta es necedad, rechazo e insistencia hacia el pecado, el reencuentro será en juicio, justicia y perdición eterna. Dios está llamando a todos y cada uno de los seres humanos que vivimos esta crisis en medio de esta pandemia. Incrédulo, ¿cuál será tu respuesta a este llamado? Dios entregó a su Hijo Jesucristo, el cual pagó por tus pecados y demanda por derecho y autoridad propia que te arrepientas de tu pecado y te entregues a Él como el Señor de tu vida y el Salvador de tus pecados. Inconverso, ¿responderás a este llamado insistente? ¿Y cuál será tu respuesta, cristiano? ¿Dejarás la frialdad y volverás a caminar cerca de Cristo en dulce comunión con Él? Tal vez tengas un pecado favorito en el cual te deleitas. Puede ser un pecado oculto, como la pornografía o el adulterio, o un pecado respetable, como la impaciencia, la ira, la falta de perdón, el chisme, la ingratitud o el orgullo. Cristiano, ¿dejarás ese pecado favorito y te volverás a Dios? Que la historia de la crisis del coronavirus en tu vida personal sea una historia de bendición y no de rechazo y necedad. Dios te bendiga.